SEA Portones. 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones. 2-601-2611. seaportones.com. Bueno, tal cual lo habíamos anunciado, nos acompaña el flamante senador de la República, el doctor Charles Carrera. ¿Cómo andás, Charles? Buen día, bienvenido. Todo bien, un gusto estar aquí contigo y tu audiencia. Primero decime cómo debo decir tu nombre. ¿Charles está bien dicho así literal o no? ¿Preferís de otra manera? Sí, mira, no sé por qué, pero me pusieron Charles Daniel Carrera Leal. Me gusta que me digan Charles Carrera Leal, mi apellido, mi padre y mi madre. Carrera Leal. Sí, soy, así que... Perfecto. ¿De a quién más vas a hacer Carrera Leal? Muchas gracias. Pero es Charles, ¿no? Así. Es Charles, sí. O sea, la castellanización de ese nombre, ¿no? Sí, es así. Un poco raro, porque yo soy oriundo de Rivera, de Minas de Corrales. Nunca entendí por qué me pusieron Charles, pero capaz que... ¿Nunca se lo preguntaste a tus viejos? Y sí, pero no, la verdad que no me supieron explicar. ¿Cuántos hermanos son? ¿Tenés hermanos? Sí, conmigo somos 6. Son 5 hermanos más tengo. ¿Y vos sos el más chico? No, yo soy el cuarto. ¿Y qué nombres tienen el resto de tus hermanos? Porque por ahí hay pistas de pronto. Rubén, Fabio, María de Luján, Ketty Solange y Ruth Evangelina. Son, viste, bastante raros, la verdad. Bueno, no. A Ketty Solange sí. Vos un poco. Y Ruth, bueno. Ruth dijiste, ¿no? Sí, Ruth. Bien, los otros no. ¿Y alguno más hace política? ¿Se dedica...? No, la verdad que sí, en realidad mi hermano, el más chico, sí. En realidad me acompaña, el Rubén. Y sí, la verdad que empecé a militar desde muy chico en Rivera, y un pueblo bastante colorado. En principio era el único de la familia, después lo fui cambiando. Ajá. Y bueno, cuando... ¿Siempre en el Frente Amplio, a la izquierda, digamos? Sí. Lloré mucho en las elecciones del 99. Ahí mi abuela me había prometido, mi abuela era una vieja muy ballista, me había prometido que a partir de ahora, de ese momento, al año 99, empezaba a votar el Frente Amplio. Y bueno, terminó siendo una fanática porque a donde iba hablaba y... ¿Ah, sí? Sí, la verdad que sí. ¿Tu abuela, la madre de...? De mi madre. Ajá. Y de ese momento, digamos... Hay una trayectoria, se puede decir, relativamente veloz, porque entonces en el 99, ¿vos cuántos años tenés? ¿De qué año sos? Yo soy del año 78, tengo 39 años. Perfecto. Así que vos tuviste una gran decepción cuando el Frente Amplio gana en primera vuelta, pero pierde en segunda, ¿no es cierto? Porque hablaste de esa derrota y no de las anteriores. Y lo que pasa es que es de esa derrota la que me acuerdo más, porque milité fuerte. Ahí es... Y además el entusiasmo también era... Me vine de Rivera y empecé. El primer año de facultad lo hice en Salto, porque mi abuela yo fui criado por mi abuela y por unas tías. Entonces, bueno, el temor era ¿Solo vos o el resto de tus hermanos también? Solamente yo. Ajá. Cuando tenía un año, mi madre se enfermó. Después, bueno, no podía hacerse cargo y, bueno, me quedé con mi abuela y unas tías. Con la mamá de tu mamá. Y entonces mi abuela quería que yo estudiara magisterio. Mi sueño era estudiar Derecho. Entonces, bueno, salió a averiguar, un día me dice, mira, encontré la solución. Te vas a estudiar en Salto, que ahí puedes hacer toda la carrera, y no te vas a Montevideo, porque justo en esa época había habido una ola de homicidios muy grande en Montevideo. Además habían muchos delitos, es decir, la crónica roja en el interior se veía a full. Entonces, bueno, se percebía desde el interior que Montevideo era como una cosa descontrolada. El caos descontrolado de violencia y muerte. Claro, entonces yo tenía que llegar a un acuerdo porque yo me quería ir de Rivera y quería venirme a estudiar, quería hacer tenía el sueño de hacer la universidad. Y entonces le digo, bueno, lo acepto, y bueno, me fue el primer año de facultad, lo hice en Salto, que en realidad fue una experiencia muy linda, pero mi sueño era venirme a Montevideo. Bueno, después que me fui, ahí el segundo año ya me vine a Montevideo y bueno. ¿De qué año estamos hablando? El 98, después el 99 estuve acá en Montevideo. O sea que sobre fines, para que la gente ubique, del gobierno de Sanguinetti se advertía, por lo menos a través de tu abuela, que acá era como un caos, digamos. Sí, además tenía mucho miedo que anduviera en la calle, y yo le decía, no, pero mirá que no es así. Me decía, bueno, mira lejos. ¿Tu abuela vive? No, falleció hace 2 años. Ajá. Bueno, pero te vio, digamos,
consolidado como abogado y después hombre de la política, etcétera, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ese proceso lo vivió, digamos. Sí, tenía mucho orgullo, por mucho tiempo fui el único universitario. Por suerte en los últimos años, después con la descentralización de la universidad, con la verdad que el único universitario de la familia. Sí, hasta lo que podemos decir hasta el 2006, 2007. Después de esa época, con la descentralización de la universidad, la verdad que hay muchas oportunidades a la gente del interior que puedan estudiar, y bueno, y ahí a muchos primos. ¿Y lograste desempeñarte como abogado, digamos, en el ejercicio liberal de la profesión? Sí, ejercí. Empecé a trabajar, antes de recibirme empecé a trabajar en un estudio, y en ese estudio lo que hacía la procuración. Y bueno, y contestaba demandas, y después trabajé por un par de años, y cuando llegó el año 2010 asumí la gestión pública. El estudio donde yo estaba hacíamos mucho penal, mucho derecho penal, y además yo me encargaba de temas tributarios y hacía laboral. Entonces consideré que a partir de ese momento, por un tema de una cuestión ética, tenía que dejar de ejercer la profesión, porque considero que no podemos estar de los dos lados del mostrador, sino que tenemos que estar de un lado. Si optás por la función pública... ¿Y la función pública en qué tarea específicamente? Y a partir del 1 de marzo del 2010, cuando asumí como director general del Ministerio del Interior. A partir de ahí dejé de ejercer la profesión. ¿Y de ahí te mantuviste? Sí, después estuve casi 8 años en el Ministerio. 17 años, quiero decir. Sí, casi 8 años estuve en el Ministerio, bueno, y ahora estoy en este rol. Y bueno, la verdad que ¿Y siempre militaste en el MPP? No, la primera vez que... Yo antes mi sueño era ser frente amplista independiente, cuando era chico. La primera vez que voté en el PVP, voté el PVP porque la verdad que me gustaba mucho la figura de Hugo Cores. Claro. Leía mucho sobre él. Y después, en una oportunidad, lo acompañé a la lista de Pita, cuando se fue el Partido Socialista, y allá por agosto del 2005 estaban creando un grupo de seguridad, y yo tenía mucha relación con una compañera que es Graciela García, que es la esposa de un compañero que le decimos el Checha González, y creando ese grupo de seguridad que era para empezar a capacitarse y formarse en materia de seguridad pública. Ahí fue que me sumé a esta tarea. Creamos este grupo y empezamos a proyectar un poco si llegáramos al Ministerio del Interior, ¿qué haríamos? Y ahí fue bueno que empezamos a hacer esta tarea. En el 2008, Daisy Tourné necesitaba el apoyo de un referente del Partido Socialista y un referente del MPP para redactar un anteproyecto de ley. El referente del Partido Socialista fue la doctora Cecilia Salom, y yo por el MPP. Pero no me quedó claro cuándo diste el clic al MPP, digamos. Y a principios a mediados del 2005, por ahí. Okay. Que fue recién instalado el gobierno del Frente Amplio. Ahí fue cuando que me convocaron a apoyar este grupo, que en realidad el responsable era un compañero llamado el Checha González. Ahí va. Y entonces te llama Daisy, a vos, a alguien del Partido Socialista, y ahí te empezás, digamos, a involucrar con los temas vinculados al Ministerio del Interior. Sí, ya estaba un poco, pero a nivel político y a nivel más institucional, allá por el año 2008. Que fue cuando, finales del 2007, principio del 2008. Después el Frente Amplio vuelve a ganar el gobierno nacional, José Mujica es el presidente, y tal como se había anunciado, Bonomi que era el ministro de Trabajo, se iba a encargar de la cartera del Interior, ¿no? Sí, y ahí me convocan los compañeros a que asumiera esta tarea, que es la Dirección General de Secretaría. Ahora, la Dirección General de Secretaría, ayúdame un poco a entenderlo, es, desde la perspectiva del orden jerárquico, está bastante arriba, ¿no es cierto? Sí, es el tercero en el mando. Ministro, viceministro, y después lo que tú desempeñaste. El director general, que es como un gran gerente. Ajá. Porque hay algo que se sabe poco del Ministerio del Interior, que el Ministerio del Interior es como un pequeño país. Y en ese pequeño país tenemos los problemas, se tienen los problemas de los gobiernos departamentales, las 19 jefaturas, hay un banco que es la Caja Policial, hay una sanidad policial, hay un Ministerio de Salud Público que es Sanidad Policial, un Ministerio de Turismo que es Migraciones, Bomberos, es como un pequeño país, es un grado, una complejidad, son 33 unidades ejecutoras, 31.000 funcionarios. Digo, realmente es algo bueno, y el director general cumple ese rol. Es decir, el ministro y su secretario realizan la definición política, y el director general es el que articula para que se realice. Y cuando Vázquez anunció que iba a ser su ministro del Interior Bonomi, que iba a continuar siendo Bonomi,
aún antes que asumiera Vázquez como presidente, ¿verdad? Sí. Ahí Bonomi que te ratifica, te dice que mirá que si ganamos y sigo, ¿vos seguís también? Ahí sí me ratificaron. O sea, ¿no te sorprendió de... que una vez instalado el nuevo gobierno de Vázquez, vos continuarse en la tarea? Eso quiero decir. No, la verdad que sí, que cuando ratificó todo el equipo, sí. Pero ya estabas vos en la lista, fuiste electo legislador en calidad de suplente, pero electo al fin, ¿no es cierto? Sí, fue electo, sí. En las elecciones pasadas había sido electo, yo estaba en la línea de la suplencia, en las elecciones pasadas del 2010 al 2014 estaba en la línea de suplencia de Héctor Tajam. Estaba Héctor Tajam, Pacha, y yo estaba por ahí, entonces bueno, estaba en esa línea, había sido electo diputado suplente. Y en esta... Pero no entraste nunca a la Cámara porque siempre fuiste director general del Ministerio. Y en esta, bueno, estaba en la línea, y en esta lista estaba en la línea de suplencia de Lucía, y también estaba en la línea de suplencia del Pacho. En la Cámara de Representantes. En la Cámara de Representantes. Bien, y una vez que se empieza a manejar la posibilidad de que Sendik renuncie, que yo recuerdo, no solo incluye este último lapso, desde hace rato se habla, ¿no? No quiero entrar en esas zonas que nos puede llevar mucho tiempo. Que me imagino que políticamente esas cosas se hablaban, incluso te acordás que se decía mucho, no va a renunciar Sendik porque Vázquez no quiere que eso ocurra, porque Vázquez no quiere tener a Lucía como vicepresidenta. ¿No? Vos viste el mismo país que yo, se decía eso, ¿no? Sí. A propósito, ¿lo hablaban eso ustedes? No, pero no es cierto. Eso son dichos de prensa, o son rumores de prensa, mejor dicho. Realmente, en nuestra opinión, y ahora, bueno, se puede ver en la realidad lo que pasó, es que Tabaré tiene una gran relación con, el presidente Tabaré Vázquez tiene una gran relación con Lucía, y realmente yo creo que Lucía desde que se está desempeñando muy bien, está desarrollando un gran labor en el Poder Legislativo. Y en ese contexto me imagino que ensayaron distintas posibilidades, incluso no siempre estuvo claro que vos ibas a dejar el ministerio para asumir la banca, en el entendido, imagino que se suponía que tu trabajo en el ministerio había sido o estaba siendo valioso, y perder un cuadro allí podría ser demasiado riesgoso, ¿no? Son cosas que se comentaron, ¿no? Además resultan de sentido común. No es ninguna picardía hablar de esos temas. Sí. ¿Cómo se dilucidó finalmente? ¿En base a qué criterios? El tema fue que Lucía hacía tiempo que aspiraba, ella tenía en su planificación, su tarea era retirarse, y que yo ocupara la banca en el Senado. Porque te tiene cierta simpatía, Lucía, ¿entendés? ¿Crees? Sí, ellos creo que sí, que me tienen simpatía, pero además ellos vieron como que muy valioso la tarea que desarrollé en el Ministerio del Interior, y hablando, bueno, acá estamos hablando lo que... La verdad es que ella me decía que tu carrera política no puede empezar y terminar en el Ministerio del Interior. Y esto es importante, que es este paso. Ya me decía, bueno, pero el tema pasaba en que la tarea que desarrollaba el Ministerio del Interior era una tarea muy importante. Sí. Entonces, bueno, esto se fue dando y se dilucidó. Habíamos conversado con ella. Yo aspiraba que a finales de este año, a principios del año que viene, dar ese paso después que se concretaran algunos proyectos muy importantes en el Ministerio, que son, por ejemplo, la puesta en marcha del contrato de participación público-privado, la instalación, el comienzo de la instalación de las 3.200 cámaras en la zona metropolitana. Yo pensaba así. Pero bueno, se dio de esta manera, y como se dio, realmente yo lo que dejé fue en manos de mi organización política. Luego, el 9 de septiembre, cuando renuncia Sendik, el lunes fue a hablar con Lucía, quedamos de que íbamos a solicitar una reunión del Ejecutivo de mi organización y que el Ejecutivo lo resolviera. El planteo que hice al comienzo de esa reunión fue que yo no había solicitado para ser director general de Secretaría el 1 de marzo del 2010, y ahora, bueno, creía que yo no podía definir, como miembro de una organización, no podía definir que si dejaba el ministerio y me iba al Senado. Claro, del mismo modo que no había resuelto aquello, claro, eso. Claro, del mismo modo que no resolvía aquello, no quería resolver esto, porque es una decisión de mucha envergadura, y los que tienen que definir son ellos. Y realmente yo me sentía... Cuando dices ellos, ¿a quiénes te refieres? A mi organización, el Ejecutivo de mi organización, que es el órgano que toma las resoluciones cotidianas y diarias del Movimiento de Participación Popular. Yo realmente me siento muy comprometido y siento un gran aprecio por el Ministro del Interior, que considero que es un compañero y un amigo,
que es Eduardo Bonomi, entonces bueno, me sentía que no podía definir yo eso. Y bueno, así se resolvió, el 12 fue así, el 12 se renuncié a última hora, le comunicamos al presidente de la República la definición, se hizo la propuesta de quién podría ser el nuevo director general, el presidente aceptó, y bueno, y el otro día estaba jurando en el Senado, realmente fue todo... A propósito, muy rápido. No aparecías, te buscaba Topolansky, ¿no estabas? ¿Qué pasó? Sí, no, estaba... ¿Estabas en el baño finalmente? No, estaba... Si estabas en el baño te entiendo, yo también iría corriendo al baño. No, la verdad que... No, la verdad que fue todo muy rápido y viste que hay lógicas y protocolos y la verdad que estaba ahí un poco perdido. Bien. No, que no, estabas en el Salón de los Pasos Perdidos. Estaba en el Salón de los Pasos Perdidos, muy bien. Bien, hay algunos asuntos sobre los cuales naturalmente tenemos que hablar, lo hacemos luego de la pausa, hay muchos temas arriba de la mesa, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo se llama tu hijo? ¿Tenés un solo hijo, no? Sí, Valentino Carrera Stoyanov. Viste que pensé bien, viste, leí el nombre de los hijos, pensé bien. Y el significado es hombre fuerte. Bien, bueno, el hombre fuerte, Carrera Stoyanov. ¿Es algo del Lolo? No tienen nada. ¿No hablábamos del Lolo recién? No tienen nada. Bien, ¿y cuánto tiene Valentino? 3 años. Estamos poniendo la mañana en camino. Estamos en el 98.7, estamos con el senador de la República, Charles Carrera Leal. Ya volvemos con la mañana en camino. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con el senador Charles Carrera Leal, senador del gobierno, del partido de gobierno, senador del MPP, exdirector del ministerio. Recién, yo no quiero que esto nos lleve mucho tiempo, pero sería muy errado de mi parte si no aludo a algo que publica hoy en portada diario... ¿Qué fue? ¿El País? Sí, El País, a lo cual hice referencia más temprano y tiene que ver con que Sendik aún no cobró el subsidio y bueno, y volvió a estar el tema, Sendik arriba de la mesa y el subsidio. Vos sos de los que defendiste que Sendik A merecía el subsidio, y yo soy de esos, B, que lo merecía ahora, yo no soy de esos, soy de los que cree que había que esperar al final del periodo. Para mí es nítida y prístina la discusión, pero no viniste a discutir conmigo, sino... ¿cuáles son los argumentos por los cuales crees que...? Sí. Y además, si no, se debió haberse reunido el cuerpo para decidirlo. Claro, los argumentos son la historia fidedigna de cómo actuó el Poder Legislativo ante situaciones similares. Es decir, aceptada la renuncia por la mayoría requerida, que ahora si tú me apurás, no me acuerdo si 2/3 o 3/5. 2/3. Sí, aceptar la renuncia por la mayoría requerida de 2/3, se controlaba eso, si fue aceptada por esa mayoría, y ya inmediatamente se otorgaba el derecho al subsidio. Y tan es así que después de la renuncia de Sendik, del otorgamiento del subsidio de Sendik, renunciaron 2 diputados, Gonzalo Mujica y un diputado del Partido Nacional de 33, el doctor Mier, y se les otorgó inmediatamente. Sin que hubiese otra instancia para... O sea, para que lo entienda mi tío abuelo, el aceptar la renuncia implícitamente implica la concesión, si es solicitado, del subsidio. Es así, sencillamente es así. Charles, pero hay de acuerdo a lo que dice la trayectoria, no necesariamente lo que emana de la palabra escrita, ¿verdad? No, pero está bien, pero lo de la norma, y la norma para mí es muy clara. Hay una serie de argumentos por los cuales... el vicepresidente no es uno de los cargos de legisladores en los términos del artículo 77. El artículo 77, en la historia fidedigna de la sanción de la norma, en el año 66, es cuando se estableció esa lógica y decía legisladores en el sentido de senadores y diputados, y cuando dice intendentes, bueno, ahí no hay dudas que es intendentes. Lo que se buscaba en aquella época, había una práctica en la cual hacían acuerdos políticos, entonces el legislador o el intendente a la mitad del periodo renunciaba y se amparaba a los subsidios, que no era el subsidio de hoy, de un año, sino que eran subsidios, algunas veces había una jubilación de por vida y tenías una serie de derechos. Esa norma, lo que se buscó, el constituyente buscó eso al dictarla. Claro, entonces, frenar esa mala práctica. Esa mala práctica. Pero, y lo otro es que el vicepresidente... Y yo me di, te digo, estudiando el tema, el vicepresidente
me di cuenta, te digo, soy doctor en Derecho y Ciencias Sociales y no lo había percibido a lo largo de toda mi carrera, es que el vicepresidente no es legislador en los términos de los 77. Es un cargo sin órgano, es un cargo que tiene una expectativa que es ser suplente del presidente de la República, que lo pueden convocar en forma temporal cuando el presidente sale licencia, viaja al exterior. Tiene función legislativa porque preside la Asamblea General y la Cámara de Senadores. Si tú lees algún artículo de la Constitución, dice la Cámara de Senadores se compondrá de 30 miembros, no de 31, y tiene función administrativa, que es el encargado de administrar todo el... Pero ¿por qué insistís en esa notoria excepcionalidad? ¿Por qué subrayás eso? A los efectos de resolver este asunto, ¿por qué incide en uno o en otro? Lo de que tiene 30. No, lo que no es en el fondo un legislador, digamos. No, porque y ahí está, porque no se le aplica el 77 en los términos de legislador, sino que se aplican otras normas. Se aplican otras normas que son la ley que establece los subsidios. Hay una ley que establece los subsidios para un montón de cargos políticos y de particular confianza. Por eso es un poco... Es una discusión... Pero para Charles, supongamos que yo sea un colega tuyo, senador de la República de otro partido, o incluso de tu propio partido, o incluso nada, no soy senador de la República, nada. ¿Vos no crees que es legítimo, razonable la visión que muchos profesores que yo he escuchado tienen acerca de que A, el subsidio inequívocamente le pertenece, B, debió haberse votado específicamente, le pertenece si se vota, ¿no? Pero en todo caso, lo que sí resulta claro es que aplica una vez que termine el periodo para el cual fue electo. ¿No crees que es de recibo esa posición? Puede ser de recibo, pero yo lo que te quiero decir es, primero, acá hay un tema que las interpretaciones jurídicas, es decir, en el derecho la objetividad no existe. Lo que es decir, existe mucho subjetivismo y una persona cuando va a interpretar una norma traslada sus vivencias, su forma de ser y su forma de pensar. Eso es una cosa que aprendí, me costó, pero allá cuando hice filosofía del derecho aprendí eso. Claro. Eso debe quedar claro. Y lo otro es, si hay dudas, legislemos en torno a cómo se otorgan los subsidios. Pero es decir, nosotros no podemos actuar de una manera porque es SENDIC y de otra manera con Mujica y con Mier. Totalmente, es decir, de acuerdo, totalmente. Entonces de acuerdo. Digo, no podemos tener... dos varas. Las situaciones se tienen que medir con una vara única. Sí, coincido. Entonces yo creo que pesa mucho eso. Cómo actúa el Poder Legislativo a lo largo de todos estos años pesa muchísimo. Senador, recordemos igual que el subsidio se obtiene si la persona interesada lo solicita, ¿verdad? Sí. Puede, si la persona así lo desea, no recibirlo, ¿de acuerdo? Es así, pero te puedo decir que hay pocos casos. No, yo lo decía simplemente como un dato. Y de legisladores la mayoría de los casos son de legisladores frente amplistas, que también lo estuvimos viendo, yo ahora no los recuerdo, pero... No, lo digo porque resulta raro también pero esto ya no te pertenece a ti. Pero en todo caso resulta raro que el propio SENDIC, según registra el portal Ecos y lo levanta hoy Diario El País, diga, yo creo que esto es algo que debería revisarse, yo creo que quizás debería funcionar como la seguridad social en general, yo creo que, bueno, si uno tiene aprehensiones acerca de que esto podría y debería funcionar de otra manera, también uno tiene el derecho a no usarlo si considera que es equivocado. Sí, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Supongo, ¿no? Es correcto, yo creo que sí, que uno puede estar de acuerdo en revisarlo, pero bueno, si lo vamos a revisar, me parece que todas estas cuestiones, nosotros estamos dispuestos a revisar la norma, pero sin nombres y apellidos. Es decir, uno tiene que tratar de legislar. Las normas jurídicas tienen una característica que son normas abstractas y generales. Viste que hoy publica El País que al 63% de los uruguayos le alcanza el ingreso mensual, este es el Latino Barómetro, y que pone a Uruguay por encima del promedio en cuanto a ese dato. Sin embargo, también señala que el 28% señala la delincuencia como principal problema. Yo advertía más temprano que estos asuntos, para darle una verdadera y más justa dimensión, tiene que ver cómo va históricamente. Si el 63% y antes éramos el 82%, es una mala noticia. El 63% y antes éramos el 23%, es una buena noticia. ¿Estamos de acuerdo, no? Es de acuerdo, sí. Lo mismo con esto del 28% señala la delincuencia como principal problema. Lo que sí es cierto, más allá de este último dato en sí, hay dos cosas que me parece que son casi dignas de ser aceptadas sin mucha reticencia. Primero, hace ya largo tiempo que el problema de la seguridad es un problema que está colocado
como más altos en cuanto a la preocupación que el público tiene como asunto a resolver. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Ves? Desde el año 2008. Bien. Cuando resolvimos una serie, llegamos al gobierno. Bien, ahora me contesta el político, Bueno. pero primero el dato. Segundo asunto, que yo me atrevo a decir, del mismo modo, creo advertir que en el ultimísimo tramo, un año y medio, quizá ni tanto, un año vamos a poner, pero vos acá me tenés que corregir, ¿eh? El tema de la seguridad como tal, si bien sigue siendo uno de los más altos, ha bajado en los niveles, llamémosle de... utilizo este término, pero no de ser malinterpretado, de histeria, digamos, de asunto que conmueve como conmovía a tu abuela algún tiempo atrás. No salgas a la calle porque, no vayas al cine porque, cerrá la ventana porque, ¿verdad? Sí. Después está la vida individual de cada uno y lo lleva para donde quiere. En ese contexto, vos que has estado allí y que por ser senador de la República no has dejado de algún modo de estar involucrado, imagino que además lo seguirás desde otra trinchera, ¿no es cierto? ¿Dónde deberíamos ubicarnos, según un legislador del gobierno, en su justo medio ante un problema que es objetivo y que parece tener algunos atisbos de mejora? Alguien puede decir, de mejora porque nos hemos acostumbrado, también es una chance, ¿no? No, yo creo que han habido mejoras en materia de seguridad y convivencia. Se ha realizado una profunda transformación del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. Hoy tenemos una Policía Nacional, una policía que en su actuar se puede planificar sus tareas, puede poner metas, y tan es así que hoy tenemos un objetivo, que es que al finalizar, al 1 de marzo del 2020, nosotros queremos tener una disminución del 30% de las rapiñas, que es el principal delito que preocupa a los uruguayos. Y hoy podemos decir que hoy, al día de hoy, si nos comparamos con las cifras del 1 de marzo del 2015, hay una reducción de casi el 13% de las rapiñas y de otros delitos. Pero eso es importante. ¿Cómo se logró eso? Se logró básicamente a través de 3 ejes de trabajo. Uno es la creación del PADO, que es el Policiamiento de Alta Dedicación Operativa, que se creó con la ley de presupuesto de esta administración de gobierno. Los del PADO son los que están en las zonas calientes, es decir, ¿dónde están? No los de la panadera, digamos. No. Esos no sé lo que eran, bueno, ahora están sumariados, están apartados de CAR. Pero los del PADO están en lugares donde se cometen los delitos, que la mayor parte de los delitos, lamentablemente, se comete en zonas más humildes de Montevideo, es decir, no se cometen en las zonas de la costa, por decirlo de alguna manera. Otro eje de trabajo fue incorporar... Si vivís en un barrio pobre, tenés más posibilidades que te ocurra que seas víctima de un delito a que si vivís en un barrio menos pobre. Sí, eso es así. Otro eje de trabajo es uno que se está desarrollando ahora, que es la instalación de un sistema potente de videovigilancia en la zona metropolitana, que esto está en fase de ejecución. Y otro eje de trabajo fue aplicar un conjunto de leyes a través de un ámbito de diálogo que lo promocionó el propio presidente de la República. Las charlas de la Torre Ejecutiva. Las charlas de la Torre Ejecutiva, que se dio lugar a un conjunto de leyes que algunas están teniendo sus efectos. La oposición reclamó que la mayoría de ellas ni se aprobaron. No es cierto, eso no es cierto. No es cierto. Hay una... Se ha dicho, ¿no? Bueno, pero lo han dicho porque dicen muchas cosas que algunas veces no son realidad. La única ley que no se aprobó es una ley que establece que la pena del homicidio doloso, el mínimo tiene que ser de 2 años. Y crear un agravante especial para los delitos, los homicidios de los policías, fiscales y jueces. Esa por ahora es la única ley que no se aprobó, pero está en la Comisión de Constitución y Códigos del Senado. De todas las leyes, esa es la única. Después todo un conjunto de leyes se aprobaron. Entonces, bueno, eso se logró a través de eso, pero tú decías que la seguridad o la inseguridad como la principal preocupación de los uruguayos. En primer lugar, esa preocupación surge a partir del 2008 con mucha fuerza. Nosotros nos propusimos, a partir del 1 de marzo del 2010, un programa de gobierno para darle respuesta a la ciudadanía en ese sentido. Y allí fue que primero decíamos que se debían crear políticas de Estado. El presidente Mujica en aquel momento creó una multipartidaria que comenzó a trabajar en febrero del 2010 y culminó con un acuerdo en agosto del 2010. Nosotros lo aplicamos, pero bueno, para empezar a ver frutos, bueno, es todo un proceso que podemos decir que recién ahora estamos recogiendo los primeros frutos.
pero con el correr de estos años tenemos una policía que está preparada para enfrentar estos desafíos. Y tan es así que el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un estudio y está por editar una bibliografía en el correr de estos días antes de fin de año, que se llama una reforma silenciosa, porque la reforma policial uruguaya es una reforma policial integral, es decir, se trataron aspectos de la prevención, la disuasión y la represión policial, se trataron aspectos de mejorar la función administrativa y de contralor de la policía, y esto no se ha visto. Entonces el Banco Interamericano lo que trata de promocionar es una reforma, la reforma de la policía uruguaya, a los efectos de que otras policías de Latinoamérica vean esto como una policía que está dando resultados. Bien. Y entonces, ¿dónde estamos parados al día de hoy? Y al día de hoy es, lamentablemente, hoy si vemos, yo no pude leer esa nota que hace referencia al país, pero hoy por hoy, una de las principales preocupaciones de los uruguayos están siendo los temas económicos, están siendo el tema del empleo, o si no es la principal, hay prácticamente un empate. Es decir, si nosotros analizamos, en torno a la preocupación de los uruguayos, la preocupación en materia de seguridad estuvo por encima del 40. Hoy estamos en un 28. ¿No? Si tú me puedes corregir, pero... Dice el país, sí. Ahora, eso. Pero de todas maneras, no me consuela mucho eso, porque puede decirse, ahora la preocupación de la seguridad ha disminuido porque ha aumentado una que todavía nos resulta más cara, que tiene que ver con el empleo. Sí, tenés razón por ahí, pero el tema... Más, claro, pero ese fue un argumento que la izquierda usó desde hace mucho tiempo. Ahora nos preocupamos más por la seguridad porque la economía, el empleo, el tema llegar a fin de mes pasa a un segundo plano. Yo creo que es decir, nosotros como sociedad tenemos que saber algo, es que el delito siempre va a existir, porque el delito es una construcción del hombre. Nosotros vivimos en una época de globalización donde vivimos en una sociedad mucho más violenta. Si nosotros analizamos, por ejemplo, el delito homicidio y lo comparamos con otras formas de violencia, nosotros vemos que hoy, por ejemplo, los homicidios, si vemos los datos del 2016, fueron 7,6 cada 100.000 habitantes. Si nosotros vemos los muertos en accidentes de tránsito, de acuerdo al 2016, son 14,2, casi el doble cada 100.000 habitantes. Los suicidios son el 21 cada 100.000 habitantes, es decir, casi el triple. Si vemos los homicidios, la mayoría de los homicidios son entre personas que se conocen, es decir, nosotros tenemos una forma violenta de resolver los problemas, y acá son temas multicausales, es decir, que no se van a resolver solamente en la última etapa o en la etapa final, que es cuando el problema llega a la policía, al Ministerio del Interior, sino que nosotros tenemos que ver desde el comienzo, aplicar políticas integrales. Si yo me pongo a hablar con una víctima, sí, yo no le puedo hablar de cifras a la víctima. Claro. Porque para la víctima, sufrió un delito, su caso sí, es el 100. Sí, sí, claro. Entonces lo que nosotros tenemos que tener es, por suerte, ahora hay un código de proceso penal que deja de ver a la víctima como un objeto de prueba y la víctima pasa a ser parte del proceso. Es decir, hay un cambio radical. Nosotros hemos avanzado en reconocimiento de derechos. O sea, vos sos un entusiasta defensor del nuevo Código del Proceso Penal. Sí, soy un entusiasta defensor porque... Lo digo porque han surgido muchas voces, sí, hablando de las dificultades, de que esta es una injerencia del imperialismo norteamericano, porque se adapta al sistema de ellos, etc. Esto es una... pero las voces las escuchaste. Sí, pero hoy estamos hablando de la Constitución. Esta es una exigencia de nuestra Constitución. El artículo 22 de la Constitución dice que todo proceso penal debe iniciarse con acusación de parte o del fiscal. Es decir, la Constitución de la República dice que el proceso penal uruguayo tiene que ser acusatorio y no inquisitivo. El imperialismo ahí no tiene nada que ver con el constituyente, el que creó nuestra Constitución, el que la elaboró. Es decir, por la primera vez en la historia institucional de nuestro país estamos dando cumplimiento a la Constitución de la República. Y hace muchos años que se buscaba dar este paso de llegar a un proceso acusatorio. Realmente cuesta, porque los cambios le cuestan, pero costó muchísimo en la década del 90 cuando pasamos de un proceso por audiencias oral y público en materia civil, costó muchísimo, pero bueno, este paso se tenía que dar.
y realmente le va a hacer muy bien. Porque esto, ¿sabes? También lo otro que es muy importante es la primera vez en la historia institucional de la República que la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional tienen protocolos de trabajo, es decir, tienen protocolos de cómo se debe investigar un delito, de cómo se debe preservar la escena, es decir, son cosas muy importantes. Hay un asunto de todo esto, yo también lo vivo desde un lugar de mayor ignorancia, porque ni siquiera abogado soy. Lo vivo con entusiasmo, porque nunca me ha gustado esa idea de que el juez esté en los dos lugares del mostrador. Es el que investiga y es el que además sentencia. Bueno, entonces, ¿qué tipo de sentencia podemos esperar de alguien que se preparó a sí mismo las pruebas, no? Claro, no existe imparcialidad. Bien, hablando de imparcialidad, también advierto como un lugar que me parece que esto no hay que defenderlo en forma cuasi autoritaria o fundamentalista, sino que de verdad hay que aceptarlo como un potencial punto débil, y es que si ahora la investigación está a cargo de la Fiscalía y la Fiscalía a la corta o a la larga depende del Poder Ejecutivo, hay riesgos también en la independencia. Pero la Fiscalía no depende del Poder Ejecutivo. La Fiscalía hoy es un servicio centralizado, es decir, está bien. Pero capaz, depende de la Presidencia de la República. No, se comunica. La Fiscalía hoy es un servicio centralizado que se comunica con el Poder Ejecutivo. Antes. Claro, antes era un organismo desconcentrado del Ministerio de Educación y Cultura. El Frente Amplio, a través de acuerdos políticos que logró con la oposición, logró que pasara a ser un servicio centralizado que se comunica con el Poder Ejecutivo a través del MEC. Es decir, la única forma jurídica, de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional hoy, es esta. Quizás que haya que cambiar la Constitución. Te acepto. Pero Charles, ayúdame a entender, mira que no estoy peleando, a veces estoy peleando, ahora quiero entender. El fiscal, en este caso el fiscal de corte, es alguien designado por la Asamblea General. Es una propuesta. No, está por el Ejecutivo, ¿no es cierto? Sí, es una propuesta que se eleva a la Asamblea General, pero en definitiva es como los jueces. Los jueces, en definitiva, los nombra la Asamblea General. ¿Quién puede destituir a un fiscal? Pero se puede por un juicio político, es decir, lo puede destituir hay que hacerle un juicio político. Potencialmente, ¿tú no crees que potencialmente se instala cierto riesgo de la independencia de la actuación de los fiscales? Pero también a un ministro de la Suprema Corte de Justicia. Del mismo modo que antes o en otras áreas, decís vos. No se agrava ni se fragiliza. No, el tema es que nosotros tenemos que ver lo que nos permite nuestra Constitución hoy. Nuestra Constitución hoy nos permite esta forma jurídica que es un servicio centralizado. Quizás que haya otras, quizás que tenía que ser un cuasi poder, es decir, como son por ejemplo la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, quizás que tenían que ser una de esas formas jurídicas, pero nuestra Constitución no lo permite eso. Voy a ir a la Corte Electoral a propósito de lo que estás señalando. Te quiero hacer una pregunta porque es un asunto que ustedes están tratando en el legislativo que tiene que ver con el financiamiento de los partidos, ¿no? Yo soy de los que cree que ahí está la clave desde muchas perspectivas de la calidad democrática. Entre otras cosas, el antídoto a ciertos niveles de corrupción. Lo comparto. Sobre eso vamos a hablar en un minuto nada más. Pero antes, para terminar con el tema seguridad, ¿en qué nivel están ahora cuánto han bajado las rapiñas, según los datos que ustedes...? Casi un 13%. Y el compromiso había sido un 30%, ¿no? Un 30%. Bueno, no lo van a alcanzar. Pero vamos a tener, ya estamos en un proceso de instalación de 3.200 cámaras, que ya se están instalando... ahora no sabré decirte, pero la meta era 15 cámaras por día hasta llegar a 3.200. ¿Podríamos llegar a un 20%? ¿De la baja de las rapiñas el 1 de marzo del 2030? Sí. ¿Del 2020? Sí. No te tome tanto tiempo. Sí, la meta es llegar a un 30%. Esa es la meta y es lo que se está buscando. Se está trabajando para... Vos no descartás, a esta altura ¿no sentís que va a ser imposible llegar a ese número? Pero si estamos lo que no significa que a casi 3 años de esa meta. Estamos a 2 años y 9 meses de la meta. Por ejemplo, ahora se está reforzando el pago, se están creando 500, un cupo de 500 pagos más para que comience a regir ahora a partir del 1 de enero del 2018. Es una meta que es posible y es alcanzable y es la meta que nos comprometimos. Estamos poniendo la mañana en camino. Estamos conversando con el senador de la República, Charles Carrera Leal, hincha de Peñarol. ¿Por qué, a pesar de ser de Rivera, no tenés nada de tonito? ¿Pero sos bilingüe? ¿Si vas allá se te pega? ¿O? Sí, cuando veo a mis amigos y hablamos un poco en portuñol, porque tenemos una barra de amigos acá que nos juntamos, se me pega. Mi señora me dice, pero no tengo el acento gracias a la educación pública. Ajá. Porque realmente hablaba portuñol en mi casa
miraba televisión brasilera Claro. todos los días. Y, por ejemplo, empecé a mirar tu programa cuando ¿Cuál? Sote Cosnor, mirá. y había uno que... El Club de Tom y Jerry antes. El Club de... sí. Ajá, mirá. El club, pero eso era cuando tenía, quizás que era un poco más grande, porque la televisión uruguaya llegó a Rivera cuando tenía... Vos me dijiste que sos del 78. 78. Hoy yo hice el Club de Tom y Jerry, lo hice en el 93, 78, 88. No, bueno, tenías 13 años, sí. 12, 13, tampoco eso. Pero viste, no es como grave. era con mi hijo, que mi hijo era mucho más adelantado que nosotros. Bueno, y cuando además él ve, entre comillas estoy hablando, él ve lo que quiere cuando quiere, Sí, ¿no? sí, Porque es no impresionante. depende de horarios, Sí, sí, sí. ni de... Bueno, ¿significa que yo soy en algo responsable que vos estés donde estés hoy día? ¿O me tienen que hacer un juicio o me tienen que felicitar? No, la verdad que... Bueno, si me hacen un juicio te llamo a vos. No, como abogado. lo que quería decir es que como que hoy hay mucho más inclusión que antes no había. Por ejemplo, políticas culturales, hoy va al Sodre, a Rivera, que antes esas cosas no se veían. Es decir, que uno hable español un poco mejor, porque uno tendría que hacer un vallano bien atravesado, es una cosa que es como un aborto de la naturaleza. O sea, lo único que te puedo decir... Yo siempre escuché que en Rivera los que menos tonito tienen son los más ricos. Sí, no, pero no es mi caso. No es tu porque caso. Vengo de una familia muy humilde. Bien. Por eso te digo. Es quizás que no hablo tanto portuñol gracias a la educación pública, porque no hay otra explicación. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con el senador Carrera Leal. Ya volvemos con la mañana en camino. Diciéndome adiós. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con el senador Charles Carrera Leal. Estamos conversando a propósito de diversos temas. Uno de ellos, senador, tiene que ver con, mira, voy a citar como fuente el Observador. Oficialistas y opositores se dividieron al votar la nueva ley de financiación partidaria. La campaña electoral empezó a enfrentar temprano a los políticos. Vos estás bastante involucrado en estos temas. Me interesa un comentario que subrayé, por ejemplo, de Pedro Bordaberry. Según Bordaberry, la distribución de minutos para publicidad gratuita beneficia al Frente Amplio en la próxima elección. Y además ya existe una sentencia de Suprema Corte contra una norma similar que estaba incluida en la ley de medios. ¿Cómo es la cosa? Eso es una que beneficia al Frente Amplio, es una falsedad absoluta. Primero porque la división de la publicidad va a ser 45% para los partidos que se presentaron en la última elección, un 5% para los nuevos partidos y un 50% de acuerdo a la proporcionalidad de los votos obtenidos, que la proporcionalidad de los votos obtenidos es una clave del sistema electoral uruguayo. Si uno va al artículo 77, busca ya por el numeral tercero, lo dice así expresamente. Eso no es así. Yo realmente no comparto esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia a la que hace referencia el senador Bordaberry, pero tan es un tema discutible que la Suprema Corte de Justicia votó dividido, 3-2. Es decir, 3 declaró inconstitucional esa norma, que no es esta, es otra norma, es el 143 original de la ley de medios, y realmente no lo comparto. Para mí es un tema ampliamente opinable, pero realmente según la oposición, déjame entender, ¿qué es lo que debería ocurrir? ¿Que no haya una ponderación de los votos a la hora? ¿Cómo no va a haber una... sí, la oposición dice eso, pero ¿cómo no va a haber... Todos por igual, digamos. Todos por igual, pero no somos todos iguales. Es decir, el principio de igualdad reconoce las diferencias también. Es decir, para aplicar bien el principio de igualdad, uno tiene que reconocer las diferencias que hay. Y si hay un partido que tiene 50 diputados, 16 senadores, porque tuvo una serie de votos en la elección anterior, tiene derecho a un conjunto de números. Se puede argumentar si el Partido que de esa Colorado, forma, de alguna manera, cristalizás, legitimás de a quién más esa ventaja electoral. Pero pero no es de a quién más. Es de acuerdo a la última elección. Bueno, que pero todos que los como la última claro, ganaste tanto. Claro, pero los sistemas electorales del mundo se basan en este tipo de principios, que es la división proporcional. Si tú ves en Brasil, por ejemplo, en Brasil la división de minutos es de acuerdo a los diputados que tenga el partido. Entonces me parece en que... Argentina creo que es igual para todos, ¿no? No, la verdad que el sistema argentino no lo conozco. Bien. Ahora, no es el único asunto sobre el cual han tenido diferencias, ¿no? No, porque ellos también, que después me dio la razón, él decía que, por ejemplo, que esta ley requeriría mayorías especiales. Porque hay un artículo, el 77, normal séptimo, que dice que las leyes electorales, las leyes
que regulen las garantías del sufragio y de la elección deben tener una mayoría, deben ser votadas por una mayoría especial. Pero no, esta ley lo que trata de regular es el tema del financiamiento, es el tema de la publicidad electoral gratuita y la publicidad fuera horario central, y lo que tiene que ver con la transparencia y el sistema de rendición de cuentas. A ver, contame, ¿en qué consiste entonces en caso de aprobarse? Está todavía en comisión, ¿no es cierto? ¿Cómo? Está todavía el proyecto en comisión, ¿no? No, el proyecto se votó en la última sesión en general, y ahora el corazón de la ley se desglosó y se votaría mañana, que son los artículos 6, 7, 9, 13 y 18. El artículo 6 es el que dice que las donaciones a los partidos políticos y a sus sectores únicamente puede ser realizada por persona física. El artículo 7 establece la prohibición de que las empresas, las personas jurídicas, puedan donar a los partidos. El artículo 9... Sobre eso hubo diferencias, ¿no? Sí, hubo diferencias, sí. Contame, ¿en qué consistían esas diferencias? Sí, las diferencias... y no, lo que pasa es que no entendés mucho, porque después hay otro... las diferencias, digo, es porque... Digo, por ejemplo, el senador Heber en determinado momento dijo que esta ley, por el sistema de rendición de cuentas que establece, como que le estaría... la palabra que utilizó es como que le estaría... complejizando la administración de los partidos políticos. No podés. Eso no es un argumento válido, decir que vas a complejizar la vida de los partidos políticos. ¿Pero qué es lo que a Heber le parece mal? El sistema de rendición de cuentas le parece mal. Pero pasa que esta ley es una ley que viene a marcar, como decías tú, es una ley muy importante para el sistema político uruguayo. La corrupción política en nuestro país es prácticamente marginal. Es así que lo marca. Pero ¿qué pasa? Es prevenir hacia futuro. ¿Y cómo lo prevenís? Diciendo que las personas físicas no pueden donar las personas jurídicas no pueden donar a los partidos políticos para evitar vínculos. Empresa tal, no. No, pero si tú sos el presidente, sos el dueño de la empresa, Alejandro sí puede donar. ¿Y no es lo mismo en definitiva? Y es lo mismo en definitiva, por eso no entendés. Pero otros... No, pero si es lo mismo, ¿por qué lo cambia? Pero también se establece... También se establece el monto de es decir, se establecen los topes a las donaciones. Es decir, no se puede donar más, por ejemplo, las personas físicas no pueden donar más de $37.000. También se establecen montos a las autodonaciones. Es decir, yo soy candidato en una lista, puedo donar, por ejemplo, en el caso de los senadores, no pueden autodonarse más de $37.000. Que claro. Eso busca la equidad. El tema de la publicidad electoral para mí es central. Porque eso que te da primero que haya una división y una posibilidad, eso te da equidad también. Acá, con relación a los medios de comunicación, vos dijiste, hay ciertos partidos que quieren mantener la situación actual, donde el acceso se determina por la capacidad económica y acuerdos individuales. Hablaste para que esos partidos no pierdan el privilegio. ¿Cuál es el privilegio que hoy día gozan determinados partidos? ¿Qué partidos y ante quiénes? Y el privilegio que hoy en día gozan es muy claro. Digo, nosotros vivimos la última campaña electoral, veíamos que, por ejemplo, el precandidato Lacalle Pou tenía mucho más minutos, tenía mucho más acceso a los medios de comunicación que el candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez. Pero después, vamos a mirar las rendiciones de cuentas, sus minutos tuvieron un costo muy menor a lo que pagaba el Frente Amplio. O sea que los canales le cobraban a Lacalle Pou menos que lo que le cobraban a ustedes. Como decía una profesora mía de Derecho Procesal, aparentemente sí. Aparentemente sí, pero hay estudios, tú que sos una persona... No, porque de pronto lo otro es que... Capaz que le hacían donaciones, pero capaz que le hacían donaciones encubiertas, no sé. Pero eso pasó y lo vivimos. ¿Con esta nueva norma eso se corta? Se corta, primero porque va a haber un espacio de publicidad electoral gratuita que se va a dividir de acuerdo a lo que te dije, pero además se crea un sistema bastante ingenioso para darle transparencia y equidad al acceso a los medios de comunicación. ¿Quién va a comprar los minutos? Es la Corte Electoral. A propósito de eso, la Corte Electoral reclama recursos para poder controlar a los partidos. Este es el título principal hoy de diario El Observador, que señala, lo leíamos más temprano, advierten falta de personal para cumplir las funciones de la nueva ley. En ese sentido hay dos argumentos, ¿verdad? El del propio, recién aludido Luis Alberto Heber. Si esto no va de la mano con un esfuerzo para dotar a la Corte de mayor personal técnico, de nada vale que le pongamos un artículo. Y tu colega Enrique Pintado
y colega y compañero de partido, lo primero que hay que hacer es plantear otras opciones que no sean el aumento del gasto. Pero, ¿cómo salimos de eso? Porque verdad, vos no podés a alguien atribuirle más funciones sin darle más recursos, ¿no? Está bien. El sistema político, ahora, por definición política, le estamos dando nuevos cometidos. Y ahora, bueno, luego de eso nos tendremos que sentar a hablar con la Corte a ver qué es lo que necesitan para cumplir con el mandato de la ley. Pero es una ley que es central. Esta ley de financiación de los partidos políticos es central. ¿Tiene que discutirse ahora en diputados? Sí, la idea es que pase diputados, pero hubo un trabajo de casi un año. Y entonces, pasando raya, ¿quiénes la votaron a favor y quiénes en contra? El otro día, en la votación general, y la gran mayoría votó a favor. O sea, ¿puede Pero decirse que en líneas generales goza de entendimiento político? Podemos decir que sí, pero como te decía hoy, el corazón de la norma está en otros artículos, que son el 6, el 7, el 9, el 13 y el 18. O sea, ahora vamos a ver mañana el corazón, claro. Los cambios sustantivos, eso hay que ver mañana cómo se vota, que ojalá que lo voten, porque hubo un gesto del Frente Amplio el otro día. Ellos nos solicitaron desglosar esas normas para reconsiderarlas y bueno, mañana lo veremos. Esperemos que se vote por mayoría. Quiero que me expliques, por favor, el tema de las famosas balas. No puedo entender que el Ministerio del Interior haya comprado balas, según el senador García, las haya traído de contrabando. Eso es una afirmación balas que falsa. además que no son permitidas. Eso es una afirmación absolutamente falsa. Te lo voy a explicar brevemente. Primero, es un disparate absoluto que no tiene ninguna lógica y sentido común decir que el Ministerio del Interior adquirió esa munición a través de un contrabando, es decir, que las ingresó al país por contrabando. Es decir, el Ministerio del Interior adquirió esas municiones a través de un proceso de adquisición que pasó por una serie de requisitos, es decir, fue el Tribunal de Cuentas, se autorizó sin ningún problema, fue el Presidente de la República que le autorizó y después fue el momento de la ejecución. El ingreso de esas municiones se declaró en la aduana, toda la documentación está declarada ante la aduana, y tan es así que la munición ingresó por Rivera, porque es la fábrica está en Brasil, ingresó por Rivera esa munición. El ejército que está destacado en Rivera acompañó el ingreso de esas municiones hasta la puerta de la Guardia Republicana, donde se las dejó en depósito, mientras se culminaba con un trámite que es el SMA tiene que hacer un control del uso de todas las municiones del país. Mientras se culminaba ese trámite, que se culminó en enero de este año, recién a partir de allí se comenzó a utilizar. Es decir, ahí contrabando no, porque quien controla si existió el delito de contrabando o no es el senador García, sino que es la aduana. En ese sentido está. Después lo otro es, esa munición no es de la munición que dice el senador García. No es una munición dundún. Es una munición que se llama semi-encamisada, que estaría prohibida para la guerra, de acuerdo a las guerras de la década del 40, pero no está prohibida para usos policiales, porque en el uso policial, la munición que utiliza tiene que tener efecto de parada, es decir, el policía, si tiene que usar su arma en forma racional, progresiva, lo que tiene que hacer es, si la tiene que utilizar es poder limitar el accionar de ese delincuente. Entonces lo que hace es, tiene un efecto de parada, lo inmoviliza, a partir de allí no actúa más. Y es eso lo que se busca. La otra munición... Lo frena, digamos. Lo frena. La otra munición en zonas urbanas pequeñas es peligrosa, porque esa munición ¿Cuál otra? ¿La más tradicional, digamos? No, la que se le dicen la de punta de plomo o de punta de acero, que lo que hace es, por ejemplo, el policía la puede utilizar, pero lo que puede hacer es, le pega, atraviesa al delincuente, el delincuente sigue en su accionar y puede, por ejemplo, dañar tener un efecto colateral y dañar a una víctima que no tiene nada que ver con ello. Entonces no es. Pero además, y por último, es una discusión que hoy es una discusión que yo lo digo baladí, es decir, que no tiene sentido, porque a partir de la reglamentación de la ley de armas, es decir, el Poder Ejecutivo hizo uso de una facultad que es el artículo 13 de la ley 10.415, que el Poder Ejecutivo es el que puede disponer cuáles son las municiones de uso del ejército, cuáles son las municiones de uso de la marina y cuáles son las municiones de uso de la policía. Es decir, a partir de ese decreto, que es el 377... ¿Pero no fue un decreto posterior a la adquisición justamente de las balas? No, ese decreto es un decreto posterior a la adquisición de las balas,
porque es un decreto que está reglamentando la ley de armas. Pero es decir, en forma excepcional, el Poder Ejecutivo autorizó a que ingresaran esas municiones. Pero además lo otro, Alejandro, es que el comandante y jefe en este país es el presidente de la República. Después que el presidente de la República firmó la autorización de una compra de esta munición, que lo autorizó, uno interpreta, yo te digo como abogado, uno interpreta que las jerarquías que están debajo de él, uno interpreta que el director del SMA, si el comandante y jefe autorizó, que el director del SMA, que el Servicio Material de Armamento va a autorizar. Porque es bastante irracional. El presidente de la República autoriza la compra y el director del Servicio Material de Armamento empieza toda una discusión jurídica, que al final fue saldada. Pero más ese tipo de municiones ingresó al país en otras oportunidades, en el año 99, en el 2002 y en el 2011. Realmente es una munición. ¿Vos qué me decís? ¿Que no hay novedad de haber traído esas balas? Pero lo que sí es, yo lo que te digo es, yo no entiendo mucho qué busca el senador Javier García con esto. Porque es decir, él quiere que haya una mejor lucha contra la delincuencia, porque nos exige, lo ha dicho públicamente, que haya mejores resultados policiales, pero cuando la policía tiene el equipamiento, tiene la necesidad de utilizar este tipo de municiones, ¿qué es lo que busca? ¿Desprestigiar a la policía? ¿Qué es lo que busca? ¿Que no haya un accionar profesional en contra de la delincuencia? No sé bien lo que... No, bueno, es lo que hay cosas que de pronto señala, aún sumándose a ese objetivo, hay cosas que de pronto pueden ser de recibo. Primero, yo estoy a favor de combatir eficientemente el crimen y el delito, pongamos así, ¿no? El título. Ahora bien, nada fuera de la ley. Si hay una bala, ¿no? Si hay una bala que incluso está recomendada por cuestiones internacionales de que no debe ser usada, pero no es así, yo no la quiero. Alejandro, y si además quien de alguna manera dictamina qué tipo de balas, municiones se deben comprar es el Ministerio de Defensa, y la policía desoye eso, generando un potencial enfrentamiento entre dos agencias del Estado, curiosamente, además las dos que están armadas. Perdóname, Alejandro. Yo estoy hablando de los posibles argumentos. Pero está bien. Pero el Ministerio de Defensa no es el que dice qué munición debe usar la policía. Quien lo dice, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, es el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo ha hecho uso de esa facultad y es el que dispone. Vos me decís que ustedes, que el Ministerio del Interior no compró esas municiones sin el aval del presidente, eso no ocurrió. Pero para hacer este tipo de compras, el presidente tuvo que firmar para la compra de esta munición. Por eso te digo, decir, todos los organismos sabían que se estaba comprando este tipo de munición. Lo que te quiero decir es, los organismos internacionales, esas convenciones a que hacen referencia el senador García, son de otra época. Son de la época, la Segunda Guerra Mundial, se hacían guerras de otra manera, habían tratados internacionales que respetaban el derecho de los civiles. Hoy las guerras que se realizan, no se utiliza este tipo de municiones, se utilizan municiones mucho más potentes, que tienen un poder de destrucción, no solo a los combatientes, sino a los civiles que no están involucrados en ese conflicto. Para mí es una hartada disparates lo que dice el senador Javier García. Bien, para terminar, no porque no tenga más temas para conversar con vos y para profundizarlo, sino porque vos tenés otros compromisos, tendremos nuevos encuentros, ¿verdad? En todo caso, hay una columna que publicaste hace 10 días atrás en el portal UIPress, sí, bajo el título Un circo de mentiras contra ACE. El Sistema Nacional Integrado de Salud fue, junto a la reforma tributaria, de las más profundas transformaciones que ha impulsado el gobierno desde que llegó el gobierno. El que impulsó el Frente Amplio de que llegó al gobierno, ¿no? Esto lo decís vos. Esto en el marco de una serie de acciones de carácter político que se están llevando a cabo y que tienen como protagonistas presuntas irregularidades en ACE, comisión investigadora que funciona en la Cámara Baja. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, hay un asunto que uno leyéndote a vos podría desencadenar en una conclusión política que, para decirlo menos, es frágil y hasta peligrosa. Y es, como lo que estoy haciendo yo es algo bueno, noble, históricamente imprescindible, no importa cómo lo estoy haciendo. No, pero no es así. Entonces ustedes, integrantes de la oposición, manga de tal por cual, no me vengan a controlar porque ustedes se oponen a lo bueno que estoy haciendo yo. Y hay uno en el medio que dice, podrás estar haciendo algo bueno, pero hacelo bien. Es decir, ¿dónde nos colocamos con esa potencial tirantez? Pero está bien, pero no es así. No ese es el objetivo.
Acá el tema central acá es, hubo una profunda reforma en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Si uno analiza los datos de, por ejemplo, la encuesta de satisfacción, el usuario, que es los usuarios, sí, lo ven y lo ven muy bien y lo sienten. A mí, por ejemplo, me llena orgullo cuando voy a Rivera y mi familia, la aspiración de mi familia, cuando era más chico, era tener un trabajo formal, tener DICE y tener la mutualista privada. Sí, hoy mi señor. familia me dice, acá lo que es mejor es la salud pública. Es el hospital de Rivera. Mi madre está siendo hace 3 semanas atendida porque le están haciendo estudios médicos de cardiológicos en el Hospital Español. Una maravilla. No, pero, viste, entonces acá lo que está pasando es nosotros no negamos. Pero eso es otra cosa. Pero perdón, Alejandro, pero nosotros no lo negamos que hemos tenido algunos problemas en la gestión. Hemos tenido algunos inconvenientes. Pero acá por ejemplo, ese editorial en lo que se basa es todas las denuncias que se están investigando en la comisión investigadora surgen de las propias auditorías de ACE. Es decir, hay denuncias que, por ejemplo, una de las denuncias es que faltaron guantes de látex en Ciudad de la Costa. Es decir, lo que acá hay una serie de denuncias que no tienen sentido. Pero además, lo otro es, ACE tiene 27.000 empleados, 900 unidades de atención, 70 unidades ejecutoras. Lo que nos estamos proponiendo nosotros ahora es, por ejemplo, trabajar sobre una reingeniería administrativa de ACE a los efectos de que ACE pueda funcionar mejor. ACE, cuando se crea en el año 87, en el 2007, se agarran todas las unidades ejecutoras que estaban en el Ministerio de Salud Pública y se los pasan al servicio centralizado. Eso tiene consecuencias porque esa forma de gestionar nos sirve a la necesidad del día de hoy. Entonces lo que nos estamos proponiendo es eso, profundizar. Nosotros lo que somos queremos construir, queremos analizar la norma del TOCAF, porque no puede ser, tú me decís el Hospital Español, yo creo, según datos que tengo, el 98% de los gastos que realiza el director del Hospital Español están observados por el Tribunal de Cuentas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Analizar ese problema. Nosotros queremos una gestión transparente y ágil en ACE, y es eso lo que estamos buscando y es eso lo que nos estamos proponiendo. No nos puede pasar esas situaciones que la mayoría de los gastos esté todo observado, no puede pasar. Yo estuve en la gestión pública, gestionando también. ¿Vos decís que hay un celo exagerado? No, yo no digo que haya un celo exagerado. Yo lo que digo es lo que estamos haciendo nosotros es analizar el problema y a partir del año que viene... Pero no, nosotros, para entenderte bien, vos decís, vos loco, si el 98% de los gastos están observados, es obvio que ni aún, estoy jugando, ni el más inepto y corrupto de lo que está al frente de cualquier agencia del Estado, en este caso un hospital, puede hacer 98% de las cosas mal. Y eso es lo que me decís. Eso es hijo, digamos, un razonamiento de sentido común. Pero también, te puedo decir, también, comparto tu razonamiento. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es analizar y buscar soluciones, que es lo que nos estamos proponiendo. Con esto, hacia la segunda generación de reformas del Sistema Nacional Integrado de Salud, queremos ver algunos puntos, y de esos hitos hay que analizarlos. No nos puede pasar esto. Pero además, bueno, nosotros queremos construir. Pero el tema es, ¿el circo mediático en qué pasa? La comisión investigadora es creada por la Cámara de Diputados. Se designan un grupo de diputados que tienen que ir a generar información, tienen que hacer informes al cuerpo, a la Cámara de Diputados. Sí. Acá eso se está violando, se está manejando en forma irresponsable y en forma mediática toda esta información. Es decir, un director está declarando, está dando su visión de la problemática, le está contestando las preguntas que le están haciendo los diputados y lo está sacando para afuera o están saliendo a hablar. Es decir, no les preocupa eso. Pero además lo otro es... Pero no son discretas ni reservadas, ¿no? No, sin lugar a dudas, no son discretas. Pero vos decís que el instrumento está siendo usado como caja de resonancia y no como ámbito de investigación. Pero claro, y además eso te estoy diciendo. Pero además el circo mediático va por ahí. Pero además lo otro es, ¿qué propone la oposición? ¿Por qué proponen? ¿Cuál es la agenda de ellos en los temas salud? Y de pronto alguien te dice, mire, yo no sé muy bien qué propongo. Lo que sí propongo es que un director de ACE no arme una empresa de ambulancia pero y se contrate a sí mismo. Pero sabes, Alejandro, que ahí tenemos un problema que yo no lo conocía como ciudadano común. Nosotros tenemos un problema en la salud.
el denominado conflicto de intereses, que también tenemos que ver cómo lo vamos a regular. Pero el denominado conflicto de intereses, ¿cómo se resuelve? Porque en el interior, acá quizás que no se vea tanto porque es una ciudad grande, pero en el interior es muy común que los médicos trabajan en los dos lados del mostrador, es decir, en el público y en el privado. Tienen empresas de ambulancias, le venden servicios, cosas que están mal. Pero sabes que el conflicto de intereses, por ejemplo, antes el Tribunal de Cuentas tenía una interpretación que el conflicto de intereses era departamental, que se circunscribía el departamento. Hoy, por ejemplo, cambió la posición del Tribunal de Cuentas y es a nivel nacional. Entonces yo creo que tenemos que volver a eso, es decir, el conflicto de intereses tiene que ser departamental. Si yo soy médico en Rivera, yo no le puedo, y soy el director del hospital, trabajo en salud pública, no le puedo vender servicios al mismo organismo en el cual trabajo. Porque eso no está bien, no es ético. Entonces tenemos que rever eso. Rever, por ejemplo... Pero si estoy en Tacuarembó le puedo vender a Rivera, o si estoy en Montevideo puedo vender servicios en Rivera. Pero no, vamos a tener que ver, porque pero no lograríamos que salud, el de Rivera se compre la ambulancia del de Tacuarembó y el Tacuarembó le compre la ambulancia del de Rivera. Entre amigotes, nos hacemos una guiñada. No, pero no podemos ver así. Pero tenemos un problema grave y tenemos que buscar solución. Porque esto de los conflictos de intereses es de todos los días, lamentablemente, en la salud. Vos decís, para terminar con este asunto, da para largo, que el celo de la oposición para con el funcionamiento de ACE está inspirado en que a la corta o a la larga no les gusta el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y yo creo que sí, que el diputado Lema va por ese lado. Lo que sí me llama la atención es cómo dos polos tan opuestos se unen en esta lucha, porque el diputado Rubio, que tiene una concepción diametralmente opuesta al diputado Lema, porque él va por ser privatizador. Claro, pero él va por un sistema público total. Pero en esto se unieron, en aquella máxima de que los polos opuestos se unen, es así. Pero lo que digo es, mira, y además yo tengo una presunción, te lo digo, mi joven olfato político me dice que en esto el tiro le va a salir por la culata a la oposición. Yo ya veo que desde que se creó este grupo de trabajo en el ámbito de la presidencia del Frente Amplio, se habló con el presidente de la República y estamos en esta construcción de la segunda generación de reformas. Yo creo que cambió el ambiente. Yo estuve en charlas en el interior el otro día, ayer estuve en San José, y realmente esta es una de las reformas que la gente lo siente, y además ayer algo que decían es que nunca más una salud para pocos que la pueden pagar y otra salud para los que no la puedan pagar. Nunca más una salud para ricos y otra para pobres. Y la garantía de que esto siga siendo así es el Frente Amplio. Nosotros el año que viene... ¿Se puede lograr eso? Sujeto a la norma, sujeto a la ley, sin amiguismo, sin favoritismo. Sin lugar a dudas, pero en esa es la línea que estamos yendo a trabajar, Alejandro, porque, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública ya presentó una ley a través de la cual los cargos de los directores de hospital tienen que ser por concurso, a través de una planificación, de un plan de trabajo, y está bien, nosotros queremos ir por esa línea, pero bueno, se nos dio obra y lo que vamos a hacer es, el año que viene vamos a presentar un conjunto de leyes y las vamos a promover en ese sentido. Te despido, senador, por el día de hoy. Y ¿cómo ustedes en el MPP se quedan con parte del sueldo, no? Sí, nosotros tenemos, ¿no? Nosotros tenemos el salario nuestro es una renta tope, le decimos nosotros. Hoy está en unos 62.000 pesos. Ajá. ¿Y lo mismo ganabas en el ministerio? ¿O? Sí, ganaba lo mismo el ministerio. Claro. Todos los cargos públicos y de particular confianza. ¿Y te estás adaptando? ¿Te está gustando este asunto? ¿De qué? La poltrona del Senado y la lucha política desde ahí. En principio cuesta mucho porque venía de una adrenalina muy intensa al ministerio, pero bueno, pero realmente... Pero te veo pelear todos los días, o sea que mucho no te está costando. No, estamos viendo. Cuando me convocaron los compañeros me dijeron que tenía que pelear y en el Parlamento hay que parlare, me dijeron. Parlare. A propósito, ¿va a ser Mujica el candidato a la presidencia de la República? No sabría decirte. ¿Te gustaría? Yo creo que mira, Pepe hizo una gran presidencia, realmente se hicieron muchísimas cosas. Y me gustaría, pero como la quiero mucho Lucía, y Lucía ayer salió tan fuerte, decir que la familia Mujica no quiere que sea candidato, así que yo me pego a Lucía. Senador Charles Carrera Leal, gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa, estamos poniendo la mañana en camino. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com